paso y altero toda la dinámica de de lo que tienen ustedes que hacer. ¿Vale? Entonces le voy a bajar aquí para que me haga yo un lado y entonces ya pueda verlos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la consolidación directa e indirecta. ¿Quién ha leído algo sobre la consolidación directa o indirecta? A ver, alguno de ustedes que no sea Daniel. La consolidación directa es aquella que se da directo por la compresión de una, pues cuando se da abierta y los fragmentos están consolidados uno con otro, no hay callo óseo, se llama consolidación primaria. Bueno, y la indirecta. La indirecta es cuando, se puede dar una producción cerrada donde hay callo óseo y es una consolidación secundaria más que nada. Bueno, entonces es consolidación primaria y secundaria. Lo más sencillo, la consolidación primaria es sin callo y la consolidación secundaria es con callo. ¿Y de qué depende? A ver, el doctor de junto a la izquierda. Pues depende de los micros, 5 micros. Depende de la distancia entre la otra fractura. Cuando se considera directa porque está completamente en acción, está estable. Hay una distancia menor de 5 micrómetros. Y en la consolidación secundaria, pues hay información de callo óseo, hay un ligero espacio entre las fracturas, y pues empieza a formar callo óseo y el proceso de oxidación se va formando. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces de qué se trata esto de consolidación con callo y consolidación sin callo. Lo importante es que ustedes ya tienen el concepto de la consolidación con y sin callo. Entonces, a ver, hazme caso. Ahí está. Entonces, ahí a la izquierda tenemos una imagen de una radiografía en donde se ve un fémur fracturado a nivel de la diáfisis y que a pesar de que tiene una angulación allí muy importante, hay una formación de callo y está pegado el hueso, ¿no? Aquí podemos ver esto. Y también podemos ver aquí esta preparación dentro de un museo que hay allí en Laos, en Davos. Es este fémur que tiene varias fracturas. Entonces, lo que llama la atención es que aquí hay una placa muy, muy antigua como para tratar esta fractura. Sin embargo, fue insuficiente la placa y se rompió, se fatigó. Sin embargo, a pesar de que se rompió y a pesar de que lo operaron, pues el hueso pegó. Pero después se volvió a caer, yo creo que a consecuencia de el resultado de la consolidación que tuvo aquí, y se volvió a caer, entonces pues ya no se quiso operar, yo creo, pero de todas maneras le consolidó esto. Entonces, ¿qué podemos sacar? Que un hueso fracturado consolida porque está fracturado. Entonces, la situación es que la naturaleza de nuestro organismo tiene ciertos mecanismos que echan a caminar los procesos de curación de los tejidos. Y recordemos siempre que el hueso es un tejido que está vivo. Es decir, los huesos no son cosas que están muertas y que las tenemos allá adentro y que no se mueven. Siempre, cada momento está cambiando la estructura molecular de los huesos, como ya estudiaron seguramente en la universidad. Pero para que el hueso consolide, entonces, necesita un entorno mecánico favorable. Entonces, tenemos que platicar nuevamente en relación con la física y la mecánica, situaciones que vimos en la secundaria y que probablemente pensamos que nunca jamás lo íbamos a volver a ver. Sin embargo, ustedes ahora, como ortopedistas, deben de ser los médicos más completos que existen dentro del área de tratamiento de los pacientes. Porque no solamente van a saber cómo poner placas y tornillos, es decir, la actividad de un carpintero, sino que tienen que saber de mecánica, de física y de medicina, porque para poder operar a un paciente sin hacerle tanto daño, tenemos que saber si está en condiciones para hacerlo.
Eso lo vemos en la planificación preoperatoria y vamos a observar no solamente las condiciones generales del paciente, sino está preparado o no para recibir estos cambios mecánicos para que consoliden sus huesos. Si recordamos nuestras pláticas de histología, el hueso, a diferencia de otros tejidos, consolida de forma distinta. Otros tejidos, resultado del mesénquima, habitualmente se sanan, pues, o se curan a través de la formación de una cicatriz. ¿Quiénes de ustedes tienen cirugías o lesiones en la piel? Pues casi todos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda? Pues una huella. Habitualmente nos queda una huella que es muy distinta a la piel normal, que está formada por tejidos de distinta resistencia, como puede ser aumento en la fibrosis o en la consistencia de la piel. Entonces eso es una cicatriz. Sin embargo, el hueso, ¿cómo se sana o cómo cura? A través de la formación de hueso. Y el hueso tiene las características exactas del tejido que inicialmente estaba presente antes de la fractura. Entonces, la característica fundamental en la curación de las fracturas es que el hueso forma hueso exactamente igual cuando tiene cuando está curado, pues. ¿Qué es lo que sucede actualmente con las consolidaciones secundarias cuando no se realizan tratamientos quirúrgicos? Ya desde hace mucho tiempo, vean ustedes esas fotografías que estoy mostrando, que son del libro del profesor Beller, que habitualmente tenía malos resultados porque ellos no creían en el tratamiento quirúrgico de las fracturas y utilizaban inmovilizaciones externas. Entonces vean ustedes cómo los resultados que se obtenían en aquella época utilizando inmovilizaciones con yeso, pues generaban incapacidades por la falta de control en la distancia o en el acortamiento que se producía por la fractura, en las deformidades básicamente, en las angulaciones y en las rotaciones. Entonces lo que había que hacer era utilizar muchas órtesis para compensar el resultado que daba el tratamiento no quirúrgico de las fracturas. Sin embargo, más o menos en 1949, este francés, Robert Dany, escribió un libro que se llama La teoría y práctica de la osteosíntesis. Pensando o utilizando los términos de osteo y síntesis, que quiere decir la unión de los huesos. Unión de los huesos, pues, si es que están fracturados, pues hay que unir los fragmentos, porque si no están fracturados, pues no hay que unir nada. Entonces, esta es una fotografía que también proviene del banco de imágenes de AO. Es un libro que está en el Museo en Davos. Cuando ustedes tengan oportunidad de ir allá, van a ver este libro que está así abierto y nada más podemos ver su primera página. Sin embargo, ya circula dentro de nuestros acervos de libros copiados en PDF, este libro, este libro lo podemos obtener en los libros que nos regalamos luego muchos de nosotros, entre compañeros, y ya tenemos esto y nos damos cuenta que Robert Dany, a pesar de que está considerado como un gran genio, pues para la época, en la primera mitad del siglo XX, tenía sus errores quirúrgicos y pues todo empezaba y es de verse. Este investigador y cirujano ortopédico diseñó este implante. Miren ustedes. Esta es una placa que está hecha en acero inoxidable, no es acero quirúrgico. Recuerden que el acero quirúrgico, a diferencia del acero inoxidable, tiene diferencias en sus características de resistencia y biocompatibilidad. Sin embargo, está hecho esto. Pero vean ustedes, una característica esencial de esta placa es este orificio.
es un orificio ovalado. Y aquí en este esquema vemos cómo es que se utilizaba. Lo primero que se hacía era colocar los tornillos en la parte opuesta al orificio ovalado con este otro tornillo. Entonces, aquí imaginemos que estaba la fractura, se utilizaban fracturas básicamente de un solo trazo, vean aquí, en fracturas tipo A, y habitualmente con un trazo transverso, A3. Entonces se fijaba primero los tornillos de este lado y después se colocaba de forma excéntrica un tornillo que no era un tornillo de cabeza esférica y que no tenía este orificio, las características físicas que tienen los orificios de las placas actuales como la DCP. Entonces, vean ustedes, es un tornillo que tiene una ranura longitudinal para un desarmador longitudinal como de mecánico o carpintero, pero la situación es que este tornillito empujaba o empuja este tornillo de tal forma entonces que todo el fragmento ya con el tornillo aquí se dirige hacia el centro y el resultado es que da compresión a este nivel. Vean ustedes cómo aquí en esta fotografía se ve que está colocando con este desatornillador o atornillador para este tornillo. Ya está apretado perfectamente. Aquí ya le cambio, ya son tornillos con cabeza de cruz y después está colocando este tornillo para finalmente estabilizar este fragmento a la placa y que ya se quede la compresión obtenida. Y vean qué tipo de consolidación obtiene mediante este aditamento. Ustedes ven que tiene callo aquí. No se ve que tenga ningún callo. Entonces, obtenía una soldadura de los huesos. Y así le llamó soldadura autógena a la consolidación sin callo. Entonces, era una consolidación que no tenía las características de curación de las fracturas como la obtenía el profesor Beller y el profesor Watson Jones. Y en su libro indica cómo es que se tienen que utilizar los tornillos, no utilizando siempre la placa cuando tenía fracturas complejas como esta de tercer fragmento, y cómo es que debería evitar colocar de forma inadecuada los tornillos para evitar que la cirugía realizara efectos que no quería el profesor Danís. Entonces, el tornillo básicamente para la compresión de los fragmentos tiene que estar paralelo al trazo de la fractura y al plano también, porque si está en una forma inadecuada, como lo vemos aquí en esto, lo que va a hacer el tornillo es desplazar los fragmentos y no va a haber una reducción y no va a haber una compresión adecuada. Entonces, estos conceptos del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, todavía son vigentes. Entonces, estos conceptos los podemos utilizar todavía en el tratamiento de las fracturas. Siguen pasando los años y los amigos aquellos que les platiqué yo, Willenegger, Müller, Algeber, Bandy, el que fue a ver a Danís en 1958, bueno, antes de 58, fue Maurice Müller a ver a Danís y le dijo, oiga, yo he oído que usted ha hecho un implante y que hace que los huesos se peguen sin callo y que los pacientes al otro día se pueden mover y no les pone yeso por afuera. Entonces, me parece que es un gran adelanto lo que usted está haciendo. Y le enseñó su compresor ese que diseñó Danís. Y Maurice Müller lo llevó entonces a Suiza y Alemania con sus otros amigos, que no eran todos ortopedistas, sino eran traumatólogos, eran cirujanos, generales, y les enseñó esto y dijeron, bueno, vamos a hacer un grupo de amigos para estudiar todo esto de las fracturas. Y entonces deciden que la AO nazca en 1958 como una asociación para el estudio del tratamiento de las fracturas. Y sigue pasando el tiempo.
Entonces, uno de los fundadores de la AO, que es el profesor, o que fue el profesor Villeneuve, junto con otro investigador dentro del laboratorio de la AO en Berlín, hicieron los estudios de qué es lo que está pasando con la reparación de las fracturas o la curación de las fracturas desde el punto de vista histológico. Y también qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa desde el punto de vista histológico cuando las fracturas no pegan o cuál es la causa. Y este boletín, como parte de las publicaciones iniciales de la AO, sale en 1976. Y este es un estudio clásico que sigue vigente. Aquí está la referencia abajo. Para el que la quiera tener, bueno, ahí ya la están teniendo porque creo que Daniel está grabando esta charla. Entonces, vean, ustedes pueden buscarlo inclusive en los libros aquellos que les digo que nos pasamos como PDFs. Entonces, vean ustedes cómo está la histología de la reparación de las fracturas y la no unión. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando no pegan las fracturas? Entonces, estas fotografías aquí se está observando qué es lo que pasa cuando existe una brecha, ¿ya?, de 0.2 milímetros. Aquí dice gap 0.2 milímetros. Entonces, va estudiando qué es lo que está sucediendo. De forma inicial, en un estudio en perros o en borregos, hacen osteotomías. Pues, sí, yo creo que Lolita Ayala hubiera matado a Villeneuve y a Schenck porque ponía a los animales en experimentación, pero pues esto es forzoso para el estudio de la medicina, utilizar primero todas las técnicas y medicamentos en animales de experimentación y que Dios nos perdone, pero así tiene que ser. Entonces, finalmente observaron que de forma inicial, después de hacer una osteotomía, como se ve aquí en una cortical de un hueso largo, lo primero que pasa es que se llena de una sustancia y posteriormente atraviesa un vaso aquí de una forma longitudinal a la osteotomía, es decir, perpendicular al eje de la cortical. Y después de que esto cambia de características histológicas, que hay un aumento en la presión parcial de oxígeno, es decir, que este vaso empieza a aumentar el oxígeno a nivel de este tejido, empiezan a atravesar las osteonas. No los osteones ni los ostiones, sino las osteonas. Aquí el género no importa, pero así es la denominación. Entonces, dice aquí gap, healing, y empezando la remodelación. Renewing the remodelation. Y entonces dice el espacio o la brecha curada y empieza la remodelación del hueso. Y aquí con diferentes tipos de tinción histológica vemos cómo empieza a ver el paso de las osteonas a través de la osteotomía. Entonces es una cosa muy interesante porque a diferencia de lo que vamos a ver en la consolidación secundaria, aquí la curación se lleva al cabo como si fuera una remodelación, no la formación de un hueso a través del periósteo o de los músculos o de los vasos o del cartílago que se forma. Entonces, la característica histológica de la osteona es que es un conducto que en la punta tiene osteoclastos. Y si recordamos nuestras clases de histología, los osteoclastos sirven para reabsorber el hueso muerto. Entonces, vean cómo aquí avanza la osteona mediante un cono de corte. Y cono de corte, pues porque tiene una conformación espacial o tridimensional, como un cono, ¿verdad? Tiene una punta y en la punta vemos los osteoclastos y atrás de ello, aquí en la superficie, viene depositando osteoblastos. Es decir, el osteoclasto se transforma en osteoblasto
y posteriormente cuando aumenta la concentración parcial de oxígeno aquí, porque viene un vaso por dentro, entonces se convierten en osteocitos. Entonces, aquí en esta imagen vemos OK, que quiere decir osteoclasto, osteoblasto, con un núcleo un poquito más grande, y osteoblasto aquí, ya por fuera, y osteocito más atrás. Entonces, en 8 semanas, 8 sobre 52 semanas del año, en una consolidación por contacto, vean cómo ya está atravesado y ya en 8 semanas está curada una diáfisis de hueso largo. Entonces, esta es la explicación. Y allí utilizaron una placa y dieron estabilidad absoluta y había una brecha. Entonces, ahí dudaban qué cantidad de movimiento podía haber. ¿Cómo podían garantizar que no hubiese ningún tipo de movimiento o ninguna posibilidad de movimiento? Pues haciendo un hoyo simplemente en una cortical, es decir, con un taladro y una broca, hicieron un orificio. Entonces, ¿en un orificio hay movimiento o no? Pues no hay ningún movimiento porque pues no se mueve nada. Ya no es lo mismo que hacer una osteotomía, en donde puede haber la duda para esa época de la primera mitad del siglo XX, que decían, bueno, ¿cómo podemos saber si hay o no movimiento en un ser vivo que está caminando y que le pusimos una placa? Pero para garantizar que no haya movimiento, pues le hicieron un hoyo simplemente de 0.2 milímetros, 200 micras. Entonces aquí tienen uno más grande. Si se dan ustedes cuenta en uno muy pequeñito, lo que pasa es que inmediatamente se llena de esa sustancia osteoide y posteriormente, bueno, a ver, ese tuberculoso me está destruyendo los oídos. Entonces, se llena de osteoide y es atravesada rápidamente por osteonas. Pero fíjense en un orificio un poco más grande donde existe una brecha más grande, empieza a llenarse como de otra cosa que se llama cartílago. Entonces, a diferencia de esta de 2 milímetros que consolida rápidamente, después de 7 días y después de 4 semanas, ya encuentran o se empieza a ver la penetración de vasos. Entonces, aquí en esta tinción con tetraciclina, se empieza a ver que los vasos empiezan a penetrar de la periferia hacia el centro. Primero se llena de un cartílago y después los vasos empiezan a introducirse. Vean cómo aquí se empieza a introducir un pequeño vasito y empieza a darle vascularidad a este orificio de 4 micras, de 400 micras. Entonces, vean ustedes cómo empieza a revascularizarse. Y aquí hay otras. Vean ustedes cómo aquí después de 4 semanas hay un vaso aquí en el centro. Entonces, hay una diferencia. Tenía razón o tiene razón el doctor que hizo el comentario en relación con los espacios que existen entre los fragmentos, el tipo de consolidación que vamos a tener. Pero básicamente, como vamos a ver, quien da la pauta de la formación del callo es la movilidad. Entonces, vamos a ver que la estabilidad, como les digo, en ciencias médicas, es el grado de inmovilidad o movilidad de los fragmentos en una fractura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes a un hueso sano le aplican una energía suficiente para romper el módulo elástico del tejido óseo, se presenta una fractura. En ese mismo instante, en el momento en que se presenta la fractura, hay una liberación de sustancias. ¿Quiénes de ustedes saben de la universidad qué sustancias se liberan cuando hay una lesión tisular? ¿Qué? Bueno, interleucinas 2, 6, 1, 2, 6. Interleucinas y citoquinas
y una serie de sustancias que para cuando yo estudié medicina, que fue en 1612, pues no se sabía eso y lo que aparentemente pensaban en aquella época los investigadores era un proceso más bien eléctrico. Es decir, que las células se movían, que tenían una diapédesis porque había unas cargas y no sé qué cosa en la superficie de los huesos y las fracturas. Sin embargo, se sabe hoy día que todo este proceso de curación de los huesos es a través de sustancias que las mismas células lesionadas pues liberan. Entonces la vascularidad tiene una importancia extrema en la curación de todos los tejidos que tenemos en el cuerpo. Entonces, en el momento en que se produjo la fractura y que la vascularidad está alterada porque se rompen las arterias, las venas, los linfáticos y todo eso, y entonces esas células lesionadas liberan todas esas citoquinas y las interleucinas y quién sabe qué tanto. Empieza un proceso de revascularización. Entonces el hueso dice, chin, ya me rompí, ahora me tengo que reparar, pero voy a hacerlo a través de oxígeno, porque si yo no tengo oxígeno me voy a morir. Pero tengo entonces que iniciar la curación, mi curación a través de volver a tener oxígeno mediante la revascularización. Y dependiendo de la estabilidad que yo tenga, voy a tener consolidación primaria o secundaria. Ya tuvimos oportunidad ahorita, entre líneas, de ver qué es lo que pasa con la consolidación primaria y secundaria. ¿Recuerdan el ejemplo de la radiografía y del hueso ese del museo? Que cuando había mucho movimiento, se formó callo, ¿verdad? Es decir, había cierta estabilidad que daba la condición hidrostática o la condición de la sangre y del hematoma que estabilizaba de alguna u otra forma los fragmentos óseos y entonces pegó, pero con la formación de un callo óseo. A diferencia de lo que vimos en el estudio con Willenegger, en donde no había movimiento y de forma prácticamente inmediata, a través de 4 semanas, ya había la presencia del paso de las osteonas. Lo que, a diferencia de lo que vimos en la preparación con el orificio de 0.4 milímetros, había primero la necesidad de que entraran los vasos y etcétera, etcétera. Entonces, ahí está representada la consolidación primaria y secundaria dependiendo de la estabilidad. Este concepto fue uno de los conceptos iniciales que dieron Willenegger y Schenck en el estudio de la curación de las fracturas, de acuerdo a la estabilidad. Si se considera estabilidad absoluta, no hay ningún movimiento a nivel de los fragmentos. Es decir, ¿qué quiere decir ningún desplazamiento? Quiere decir cero movimiento. Y el cero es absoluto. Cuando tenemos consolidación o estabilidad relativa, el desplazamiento se considera menos de 5 micras. Esto es una situación difícil de comprender y más cuando estamos realizando una osteosíntesis a nivel de los trazos de la fractura, ¿verdad? Vamos a ver que es muy difícil cuando estamos colocando tornillos y que vemos que se aprietan los tornillos y los fragmentos se empiezan a unir. Decir, bueno, a este le voy a dar la posibilidad de que se mueva 5 micras. Es muy difícil. Entonces, no podemos medir eso ni podemos hacerlo de una forma propositiva. Y cuando en aquella época se consideraba que existía más de 5 micras de estabilidad se consideraba inestable y no consolidan los fragmentos. Vean de cuándo es este concepto. De 77 y de 80. Realmente no tiene muchos años, ¿eh? Ni le hagan así como diciendo, uy, qué viejo. Estos conceptos tienen 40 años. Entonces, no están realmente tan viejos. Perdón.
Entonces, pero este señor, que es un gran investigador, que no es ortopedista, es un médico que hizo mucha, o hace, todavía está vivo, hace mucha investigación y todavía sigue activo. Entonces, lanzó esta teoría, que en este esquema quiere decir o significa, en esta parte en donde está esta esferita roja, quiere decir que es una fractura simple. Y esto donde está un hueco, como un botellón, y que hay un circulito azul, quiere decir que es una fractura múltiple. ¿Qué es lo que pasa? Ante estabilidad absoluta, consolida. Pero ¿qué pasa si hay un movimiento mayor en las fracturas sencillas? ¿Qué pasó con este circulito rojo? Está dividido en dos y esto representa que esta celulita única que había aquí en este trazo, único, sencillo, y que tiene movimiento mayor de 20 micras, pues se va a romper. Y aquí, este círculo azul que representa la unión de varias células, tolera mucho mejor el movimiento, una fractura múltiple, que una fractura de trazo sencillo. Entonces, lo que vamos a obtener en las multifragmentaciones, dar una estabilidad relativa para que estas células se estén moviendo un poco, es decir, el movimiento se reparta entre las células y no se rompen, a diferencia de los trazos sencillos en donde no se tolera el movimiento. Entonces, de acuerdo a este concepto, ¿qué fracturas consideran ustedes que son más difíciles de consolidar o de tratar para que curen? Las A, ¿verdad? Dentro de la clasificación de la AO, las fracturas tipo A son las más difíciles. Y dentro de la clasificación AO, en donde les dice a ustedes cuáles son las más difíciles para tratar, son las A3, las que tienen el trazo transverso o ligeramente oblicuo. Entonces, pues dicen, ¿cómo es posible que se considere una fractura que tiene un trazo tan sencillo que es más difícil de tratar y de curar? Sí, señor, por esta situación, por este análisis científico. Entonces, fíjense en este esquema, a cierta fuerza, los trazos sencillos se desplazan mucho más. Y a cierta fuerza, los trazos múltiples entre los fragmentos se separan menos. Lo voy a repetir, miren. Con la misma intensidad, un trazo sencillo se desplaza mucho más. Y con la misma fuerza, un trazo múltiple, los fragmentos se desplazan menos. Entonces, si estamos hablando de vascularidad y que van a penetrar las yemas vasculares a través de los conos de corte con las ostionas, pues si tenemos un trazo sencillo, se van a romper a la primera, ¿no? Y aquí probablemente muchos de ellos sobrevivan. Y entonces van a tener esa situación. Perren también lanza eso que inicialmente presentó en un esquema, dijo, es que no me entienden. Bueno, pues lo voy a hacer entonces con números si es que quieren entender. Entonces, esta es la teoría del strain o del estiramiento en porcentaje. Lo vamos a sacar con el cambio de longitud final sobre la longitud inicial multiplicado por 100. Si este resultado está entre 5% y 30%, el hueso va a consolidar. Es decir, cuando le ponemos aquí igual a 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 30, va a consolidar. Pero si está más allá, entonces no va a consolidar. Y aquí hace otro ejemplo esquemático. Trazo sencillo, mide 10 micras. Trazo múltiple, mide 50 unidades, digamos, no pongamos micras. Bueno, entonces aquí nada más tiene 2 celulitas y aquí tiene 6. Entonces vamos a darle un estiramiento a cada uno de los ejemplos de 10 micras o de 10 unidades.
¿De acuerdo? Aquí tenemos 5 más 5 y aquí tenemos 5 más 5. A ver quién aguanta más. Entonces los ponemos a competir. Entonces vean ustedes cómo aquí 2 celulitas no aguantaron, es decir, 5 micras para esta y 5 micras para esta, pues se rompieron. Y aquí hacemos la fórmula. No hay ruptura de las células porque simplemente se estiran. Es decir, estos 10 se repartieron entre 6, el resultado fue 20% y no hubo ruptura de las células y hay formación de callo o consolidación. Este es un ejemplo del libro de Jesse Jupiter, en donde se observa que los trazos simples toleran menos el movimiento que los trazos múltiples, en donde podemos tolerar mejor el movimiento. Pero también existe la importancia de en qué sentido se aplican las fuerzas. Ahí les va otra vez. Entonces, aquí tenemos un trazo sencillo y aquí un trazo múltiple. Y ahora le vamos a aplicar una fuerza en el sentido longitudinal. Entonces, ya con estos dos ejemplos podemos decir, para los trazos sencillos transversos o ligeramente oblicuos, ¿qué es lo más recomendable? Darle una compresión longitudinal y evitar que se desplacen por las fuerzas musculares que habitualmente son transversas al eje de los huesos. Sí se va entendiendo ya el tratamiento de acuerdo a la estabilidad. Entonces, vamos a seguir. Este es un maravilloso estudio de laboratorio en donde se colocó una osteotomía o un hueso vivo. Yo no sé cómo pudieron mantenerlo vivo en una preparación con agua y esta sustancia, tripolifosfato. Entonces, había una brecha mayor de 4 micras y no se movía este fragmento óseo. El resultado fue que después de algún tiempo no había la formación de hueso, solamente un poquito aquí. Pero luego le cambiaron a estarlo moviendo. Entonces eran lo mismo, pero entonces le daban 10 ciclos de movimiento a este triangulito hacia acá. Y después se dieron cuenta que había formación de hueso nuevo aquí. La dirección del movimiento era así. Entonces, donde hay compresión, se forma el hueso. Y donde hay cizallamiento, vean ustedes esto, ¿qué les suena? A ver, Daniel, ¿a qué te suenan estos picos del oro? Osteoartrosis. Exactamente. Entonces, si el movimiento es cizallante, si la solicitación es cizallante a este nivel de la brecha, se va a formar una pseudoartrosis o una no unión. Y si hay una compresión continua aquí, se va a formar una consolidación. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí otro ejemplo en donde este aparato lente, la no unión con la formación de un callo. Es decir, este pedazo de hueso y este pedazo de hueso están tratando, entonces van formando y formando y formando y formando. ¿Puede caer muertos ahí de sueño? Que la consolidación depende de las condiciones mecánicas y las condiciones biológicas. Si ustedes no tienen vasos que le lleven oxígeno a los fragmentos, no va a pegar. Entonces, es recomendable en la actualidad el concepto de pelar los huesos para hacer una reducción anatómica en las diáfisis y en las metáfisis, no. Entonces, lo más importante es primero verlas cuando hay trazos articulares, ahí sí tenemos que ver para hacer la reducción completamente anatómica. Entonces, vamos a ver ahora la consolidación secundaria en 6 minutos. La consolidación relativa es conformación de hueso. Fíjense, también este es del libro de Beller, en donde colocó una placa que era relativamente endeble, se estuvieron moviendo los huesos, pero estuvieron en su sitio,
y se formó callo. ¿De dónde sale la vascularidad en la consolidación secundaria? De la arteria nutricia interna del conducto medular de los huesos y del periósteo. Vean cómo estas flechitas quieren decir que el abastecimiento hemático se va logrando a través de estos vasos y a través de los vasos también que hay a nivel de la córtea. Aquí hay una preparación con azul de disulfina, cómo se le inyecta al animal, y en donde está la osteotomía se interrumpe. Después de que empieza a penetrar la vascularidad a nivel del trazo o a través de la arteria nutricia del conducto medular, se empieza a depositar el azul de disulfina ahí. Entonces, la curación de las fracturas de tipo secundario es con base en la médula ósea a través de la arteria nutricia, de la corteza que también tiene vasos por los conductos de Havers, el periósteo que es muy, muy importante y el tejido y los tejidos blandos que son importantes. Entonces, cuando hay movilidad suficiente para que haya consolidación, vean cómo se deposita en esta preparación. Se deposita primero un osteoide, es decir, una sustancia ahí medio extraña llena de células muertas y vivas. Hagamos el análisis. Entonces, otra vez ahí les va. Esta es la cortical y entonces vamos a ver este cuadrito. Primeramente hay un tejido conectivo aquí que es un tejido inespecífico, el osteoide que les digo, y después un tejido de granulación que si nos acordamos de las clases de histología, tiene la característica, hueso es este, fíjense, son 6, después se llena de tejido conectivo, después ese tejido conectivo se vasculariza con tejido de granulación y se forma cartílago, es decir, recuerden que las células mesenquimatosas, cuando hay baja presión parcial de oxígeno, las células se dirigen a la familia de los condrocitos. Y después, esos condrocitos, cuando aumenta la presión parcial de oxígeno en el tejido, se van hacia osteoblastos y después forman hueso cuando se estabiliza. Entonces, aquí en estos esquemas se presenta la fractura, tejidos blandos, el periósteo roto, hematoma. Después de que se cura el periósteo, se aumenta la presión hidrostática a este nivel, empieza el depósito de las células en el tejido de granulación y a nivel de la cortical empieza a formarse cartílago fibroso. Aquí hay más cartílago fibroso y ya empieza la penetración de vasos y el depósito de células precursoras de los condrocitos. Cuando aumenta la vascularidad, entonces los condrocitos o condroblastos se transforman en osteoblastos y formación progresiva de hueso. Así es que este hematoma, que originalmente está formado de cartílago, que después se forma cartílago, se transforma en hueso. Entonces, cuando existe una no unión con depósito de cartílago fibroso, Daniel, ¿es conveniente quitarlo para después curarlo? Y te pregunto a ti porque los residentes de primer año tienen apenas 3 años, 3 semanas en el hospital y no saben, pero tú ya llevas mucho tiempo ahí. ¿Qué es lo que hacen los cirujanos cuando curan una no unión? Quitar todo. ¿Y tú crees que ya con este conocimiento que tienes ahora de esto, tú crees que es lógico quitar todo este trabajo que ya hizo el hueso para que llegue el cirujano y con una podadora corte todo el pasto y todas las flores y todos los árboles para que se quede pelón el jardín? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues el detalle es la reducción en estos casos, cuando estorba el callo, para hacer una reducción más estable. A ver, nada más me voy a quedar con lo último que dijiste. ¿Para hacerlo qué? ¿Más qué? Más estable. Porque si lo haces estable y le quitas el movimiento más allá del 30%, ¿qué crees que va a pasar con todo esto? Se va a consolidar.
se va a formar hueso, ¿verdad? Entonces, es inteligente ahora para nosotros que si tenemos una gran cantidad de cartílago fibroso en la curación de las no uniones, ¿sea inteligente quitar el cartílago? No. No. Entonces, cambiemos de actitud. Doctores, ustedes residentes de primer año y tú, niño de cuarto año, cambiemos la idea para cuando nosotros seamos los responsables de los pacientes. No le podemos decir a los cirujanos y a los médicos que actualmente hacen eso, porque a lo mejor tienen el desconocimiento de esto que se conoce desde 1977. Entonces, debemos de entender qué es lo que está pasando y la biología de la curación de las fracturas. Entonces, ahí está el resultado de la estabilidad absoluta con una placa mediante el principio de la protección, ¿verdad? Aquí está la fractura, la osteosíntesis inmediata, la evolución, y cuando le retiramos el implante, vemos que hay una consolidación como si no hubiese pasado nada, sin la formación de callo externo, porque adentro sí hay callo, vean ustedes, adentro sí hay callo. A diferencia de la estabilidad relativa, que la presión de los óseos en esta fractura y se conforma un gran callo a través de los precursores de cartílago y de tejido granuloso. Bueno, en conclusiones entonces, la estabilidad absoluta tiene indicaciones específicas. Díganme cuáles son. Estabilidad absoluta mediante una osteosíntesis. Cuando el trazo es sencillo. Y en trazos articulares. Cuando tenemos fracturas articulares, ¿dónde más queremos que no se forme callo? Ese hombre tiene tuberculosis, por favor denle su rifampicina, su paz y etambutol, ¿o qué más? Ya no me acuerdo. Estabilidad absoluta entonces, fracturas articulares, trazos sencillos en las diáfisis, en la cara, en las manos y en el antebrazo. Estabilidad absoluta en esas partes, por favor. En la estabilidad absoluta se da compresión, protección y tirante. Acuérdense que en esos tres principios biomecánicos no hay movilidad. ¿En cuáles sí hay movilidad o estabilidad relativa? Sostén y tutor intramedular solo, ¿verdad? Solo. Bueno, también cuando le ponen los pernos, pues porque las fracturas consolidan con callo, ¿no? Bueno. En un trazo se presenta consolidación por contacto y por hendidura, que son las dos. Ahí en el sílabus ese que les dimos, ahí viene más explicado y ustedes lo pueden ver. Es muy difícil que en una sola charla se pueda revisar todo esto de una forma completa. Entonces, a ver, si por ejemplo vamos a poner en práctica, ¿ya llegó el doctor que les va a dar la otra clase? Sí. Ah, bueno, entonces ya me voy a callar. Pero ya les hago la última pregunta. Si ustedes tienen una no unión con un clavo, ¿verdad? El clavo utiliza el principio biomecánico de la férula intramedular que da estabilidad relativa. Si ustedes tienen una no unión con un clavo, ¿qué es lo más conveniente hacer, Daniel? Si tenemos una no unión con un clavo, colocar una placa o darle... Exactamente, ya. ¿Por qué? Porque la placa, ¿qué tipo de estabilidad puedes obtener? Absoluta. Exactamente. Habitualmente cuando se retira el clavo o si no lo retiras y utilizas solamente una placa de tornillos bloqueados que tiene la posibilidad de dar estabilidad a través de pequeños tornillitos unicorticales, puedes, sin quitar el clavo, dar estabilidad y que ese cartílago que está alrededor de el trazo de la pseudoartrosis o no unión
se consolide. Y en 4 semanas tú tienes consolidación de una fractura. Porque en muchas ocasiones lo que he visto con frecuencia es que las no uniones con clavo le quitan el clavo y le ponen otro. Y así como cuando a las mujeres se les descompone el carro, se bajan, abren el cofre, lo vuelven a cerrar y vuelven a accionar el switch, así como si ya fuera a prender. Entonces, eso de cambiar el clavo nada más así, eso no tiene ningún resultado satisfactorio. Bueno, ya me voy a callar y voy a dejar que el otro doctor, que no sé quién es. Doctor, ahí por ejemplo me surgió una duda. Si tiene el clavo y no está siendo suficiente, pero no quiero ser tan agresivo en el trazo de la fractura, ¿qué pasa si le pongo un fijador externo con protección del clavo? ¿Aumenta la estabilidad en realidad? Desde el punto de vista teórico es bueno, pero tienes que analizar también la situación clínica del paciente. El paciente está cansado de que no le pegue, de que le duela, de que quita. Si tú le quieres dar estabilidad, deslízale una placa y ponle tornillos unicorticales, o si no es de tornillos no bloqueados, pero con muy buena compresión y con por lo menos 4 tornillos de cabeza esférica, dando compresión a nivel de la pseudoartrosis o la no unión. Y vas a obtener muy buenos resultados y el paciente te va a estar agradecido porque desde el otro día, o sea, al otro día del postoperatorio, va a poder movilizar la extremidad sin dolor. Entonces, acuérdense, la no consolidación de las fracturas es por falta de estabilidad o por lesión vascular. En grandes machacamientos, si hay no uniones, ahí le tienen que poner, tienen que reavivar todos esos tejidos, tienen que quitar los tejidos muertos, ponerle injerto. Es decir, es más difícil cuando hay lesión vascular que cuando hay falta de estabilidad o de un aspecto mecánico. Pero te repito, en el caso que me preguntas, si por un clavo no ha consolidado, deslízale una placa y ponle los tornillos en compresión. No le pongas un fijador porque desde el punto de vista clínico, el paciente va a estar insatisfecho. Y se puede infectar tu clavo, ¿no te parece? Sí. Y más, por ejemplo, si es el fémur en donde hay grandes masas musculares y entonces no se protegen la entrada de los tornillos Chance y se hacen unas infecciones gigantescas y esa infección puede ir dentro del conducto medular. Pero si tú colocas una placa bien estable, bien estable, lo que vas a lograr es consolidación, es decir, que este callo de cartílago fibroso se transforme en un callo óseo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, muchachos, doctores, residentes, despierten. 1, 2, 3. Y yo les quiero agradecer, primero, que hayan llegado temprano siempre y hasta apenas me enteré ayer que ustedes llevan 3 semanas en el hospital y con razón no participan tanto y yo entiendo esa situación. Entonces, yo les conmino o les pido que se interesen en la medicina, ¿no? No se interesen en poner placas y tornillos sin entender qué es lo que están haciendo. Esto que le acabo de preguntar a Daniel en relación con la experiencia que él tiene en relación a sus profesores y a sus doctores ahí en el hospital es porque durante mi ejercicio profesional yo vi muchas situaciones de esas, en donde se hacen cosas sin el sustento científico como el que les acabo de dar. Es muy bonito finalmente entender qué es lo que está pasando con lo que estoy haciendo. Porque hacer las cosas sin entender, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, ustedes saben que las mujeres se embarazan por ciertas situaciones o ciertas condiciones. Ya no pensamos que existe el embarazo por paloma, sino que sabemos cuáles son las causas y los efectos, ¿no? Entonces,
piensen ustedes, siempre pregúntense, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando con esto que estoy haciendo? Y vayan a estudiar. Yo sé que en la residencia es imposible y es muy difícil, pero los invito a que lo hagan y que conforme vayan teniendo tiempo después de curaciones y todo eso, entre ustedes platiquen y utilicen la experiencia de los residentes de mayor jerarquía y siempre respétenlos y sigan adelante y yo les deseo el mejor de los éxitos si es que ya no nos volvemos a ver. ¿De acuerdo? Daniel, gracias. Y doctor que sigue, que no sé quién es, discúlpeme que me haya yo pasado. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Una.